to Jose and Ajicic, and thank you for removing that glass. As you can tell, my Spanish is somewhere between non-existent and terrible. If you don't pay attention, the worst I can do is to actually use it. So we'll start in English. We've all just had lunch, so I'm going to try and pick the pace up a little bit. And so hopefully I don't go too fast. Firstly, some introductions. So I'm going to speak for about 20 minutes, and I'm going to do 6 things. And these are the things on the screen behind you. I come from the UK. I used to run the UK's digital service. So to explain what we did, I quickly will tell you that. I've really come to talk about the global changes in digital government. So firstly, who am I? I'm Mike. I am one of 4 people who run Public Digital. We are a small consultancy. We work with international organizations, governments, 1 or 2 private organizations to engineer very large-scale transformation using the tools of the open internet. We work very, very fortunate and happy to help some of the team down here in Uruguay and also some other countries in the region. So let's firstly just give you an introduction to the UK and to the Government Digital Service and gov.uk. In 2010, I was approached to run the digital service, to set up the UK's digital service. We were, as you can see, 10th in one World Bank rankings, I think 12th in another, when we were falling fast. And yet, in the UK, we had spent per head more money on IT than any other country in the world, bar one, Switzerland. That's because they have a particle accelerator in their country, which costs a lot of money. So things weren't going well. 6 years later, we were number 1 in the world rankings. Quickly want to tell you how we did that. This is the history of GDS, the Government Digital Service, and gov.uk, which is the single domain for government. The first thing we had is a mandate. So the guy at the top is Francis Maude. He's a minister for Cabinet Office, which is in the center of government, like Treasury. And the woman on the bottom, Martha Lane Fox, is an entrepreneur, internet entrepreneur. And Martha wrote a report, said do 4 things. Create a digital institution, digital, not technology, a digital institution at the center of government. Then fix publishing. Sort out all these websites that were given a very confused message. Then fix transactions, and then make the data spread across the whole system, open the data up. But be very clear, you have to do them in that order. So we did. Because we set up an organization at the center which was responsible for the user need, responsible for the user experience of government services. We started our work by thinking first about design. Government services, governments around the world have the same services, mostly. Passport, driving license. We're all got the same. But we just accept that they are like they are. But with digital, we have the one-off chance to redesign those services. So our central thinking was design. And we have our design principles here. These design principles have been now used by many organizations around the world. Start with user needs. Good example. So this is a quick introduction to gov.uk. Gov.uk is the central digital service. It's a domain for all of central government. I'm going to show you a quick video here that will explain. Needs audio. Hi, I'm Adi Adiwumi. I work at the Government Digital Service, and I'm here to tell you about gov.uk. Okay. We launched gov.uk in October 2012. It replaced the 2 big central government websites, DirectGov and BusinessLink. The idea was to make something simpler, clearer, and faster, something focused on users. Firstly, we took a careful look and worked out what services and information we actually needed to deliver. We thought, for instance, that we could probably stop spending taxpayers' money telling people how to haggle when abroad, or how to identify different kinds of waves.
We eliminated thousands of pages that no one ever visited. Then we made sure that the information we were providing was as easy to find and to follow as possible. This, for example, is the page on DirectGov that tells you about bank holidays. Now, it has all the information you need, and you'd think it'd be hard to do it better. But looking at how people actually use the site, we realized that what most people were searching for was the date of the next bank holiday. So we put that right to the top of the page, big and bold. We've done the same thing to more complex tasks, like working out how much maternity pay you're entitled to. Before, on DirectGov, you'd need to read all this information. On gov.uk, you just need to answer a few simple questions, and the site calculates the answer for you. In April 2013, we finished moving all departmental sites to gov.uk, together with the sites for Number 10 and the Deputy Prime Minister's office. So instead of every government page having a different design and different navigation, every site now looks and works the same way. At the same time, we've rethought how policy is presented online. Before gov.uk, if you wanted to understand government policy on something like gangs, for instance, you'd have needed to visit all these separate pages. Now, there's a single page for each policy, and all the departments involved share the responsibility for keeping it up to date. You can even subscribe to those policy pages so that you're always kept informed of any changes. And if you're responsible for a particular policy, you can find out how often it's being looked at and how closely it's being read. Today, gov.uk is handling more web traffic than the sites it replaced at a far lower cost, and users get to the information they need quicker than they did before. Gov.uk is not perfect, and it's not finished. It's never going to be. It's designed to improve, to react to user needs. We've made thousands of changes to gov.uk, and we make small improvements almost every day. This idea, iterative, responsive change, is at the heart of everything we do. You should visit us at www.gov.uk. Hopefully, you'll see something you like. Something simpler, clearer, and faster. You can have a look now on your phone at gov.uk, and it's changed a lot, as Ade says. So we created gov.uk, and over 18 months, we moved 24 ministries, departments, 300 agencies onto gov.uk. There wasn't one big bang launch, we just moved stuff every day. And we had one brand and one message, the brand for the UK. I want to talk a little bit about branding and communication, because the design of that was central and is central to how a digital government now needs to work. Simpler, clearer, and faster. This is gov.uk. Simpler, clearer, and faster was our motto. You can see it here. And what happened as we got more and more services is that this message came back. This is social media, this is printed media, journalists, all writing the same thing, simpler, clearer, faster. We spent zero money, no pounds, on marketing, because marketing for digital service is a waste of time. We saved hundreds of millions of pounds. But what we did was have our users be our advocates for the service, simpler, clearer, and faster. In doing so, we had a problem that many governments have, which is we have all these brands, which in a digital world don't really mean anything, because the truth about government is quite simple. When you are in government, your department, your ministry is very important. Ministry of Health, Ministry of Tables, Ministry of Chairs, doesn't matter. When you're a user, it doesn't really matter, because what you're using is the government, not a government department. So having a departmental brand digitally is not as important or relevant, because it's harder to find, it's harder to surface. You're competing against yourself. And we move these brands to this treatment. And as you can see, we have a brand architecture. We have a crown, the line, the same font, and the name of the department. That allows each department to have some degree of digital independence, and yet they are clearly part of one overall brand. You can see this here. If there are any politicians here now, close your ears, but politicians love pictures of themselves, so we put them right on the front of the page.
And you can see how, in this case, the departments are Foreign Office with flags. Foreign Office loves flags. And then we have, of course, our Ministry of Defense. Ministry of Defense loves horses, so we put that on the front page. And the climate change. Ministry of Climate Change is responsible for the sun, obviously. So we put that on the front page. So it's consistent, but it's not uniform. It is a brand that makes sense, is consistent to its users, but allows elements of government to have a different identity, a same identity, but a different set of content under one brand. And it saves a lot of money. It's most simple for its users, because governments around the world really have forgotten that they are here for their users when it comes to their digital communication. Now, it's not just the websites, it's not just the departments that look the same. Over here, you'll see the departments in the top left. You can see how our policy works on the right. Underneath that, our data. Behind that, the G8 campaign. So data, policy, websites, they all have the same brand, the same look and feel. They are clearly part of gov.uk. We did many more things. An identity scheme. We are one of the few nations that doesn't have an identity card. Technology, we gave Macs. We got Macs and iPads and iPhones to all our people. Give them the best technology, they will work better. We put a lot of work into measurement and analytics. gov.uk/performance is live now. You can find how many people make a driving license today or a passport. We have teams of transformation that go around the country transforming organizations. And after this, 2 years after we started publishing on gov.uk, we transformed 25 of our biggest transactions: tax, benefits, environment. That had big outcomes, big important outcomes for the country. In our case, 3 million new people were able to vote. And as you may have seen, we have had quite a lot of voting lately in our elections, probably too much. This did not go without notice. The World Bank looked at these principles and they have now advocated them in their approach for digital government. The media noticed. The Washington Post, at the time of the healthcare.gov crisis, was kind enough to say this about the government digital service. I got a nice letter from President Obama because they based the US digital service on the UK government digital service. That's all very, very good, but nowhere near as good as our Treasury officials, who are very, very happy to get £4 billion worth of savings back. So quickly, that was the story of gov.uk. 5 years, GDS and gov.uk. I would argue right now, and I will today, that this model is becoming the new normal. Around the world, we see governments taking this model. Not always exactly the same. Countries are different. You have to have context in your local model. But this new model of putting user needs first, designing services, is generally seen as the next wave of digital government. How's that? Okay? Not bad, 12 minutes. Right, that's the introduction, right? Now we're going to talk about what we came to talk about today with our panel. I'm going to get to it quickly. So really what I want to talk about is that shift between technology, users, and institutions. I would argue in my time, I was an internet researcher before the web existed. And I've been working to try to reform government digitally for over 25 years. I'm very, very old. And I've seen really 3 waves. The first wave was really a technology-led e-government era. Uruguay are probably the best advocate for that model, particularly in the smaller countries, as President Ilves said this morning. And it has a lot of credit. I'll talk about Uruguay in a moment. But we're now moving into an era of user needs, where digital services are not bought or procured, but where they're constantly designed, constantly iterated. And the skills needed to do that, content design, service design, all the new skills need to be brought into government. And because I believe that this era is going to take us to a third era of digital institutional reform. So I want to talk about that now.
Sometimes when I start to talk about digital services, people say, well, buy or build. That is the wrong question on pretty much every level. If you want to buy a product that exists, that is never going to change, then you can buy something. If you want to build something that has a shape and a design that is known, like a railway bridge or a submarine, then you should build one. But services, the services we all use, are actually more of an art than a science. And the modern way to do that is to look at creating a combination of skills, like some technology, development, engineering, but leading by the user needs, content design, service design, and bringing those together. I've been saying this for some time, and I think it's clear in big countries now that the old model has just outlived its usefulness. Let me show you what I mean. This is the report about the healthcare.gov scheme in the US. Big IT, procuring big systems, the flagship policy of the Obama era nearly didn't happen because of this way of working. Today, in Australia, the Centrelink project, which is the unified benefits system, has clearly failed. And billions of dollars have been wasted on doing that. When I started in the UK, we had spent £10 billion over nearly a decade on our National Health Service. When I left for this trip, I had to go to my doctor's. My doctor sent a fax to the chemist. I'm not joking. A fax. Billions and billions of pounds are being wasted on big IT programs by big countries. I inherited DirectGov. This is a website that cost over tens of millions of pounds to create a website. So, what happens when you follow this model, if I have a technology background, you end up looking at architecture like this and thinking, oh my goodness, where do we start? This is our motoring division in Swansea. In 2011 in the UK, our own parliament reviewed our technology spending after the NHS crisis and said, we are reliant on 7 companies for 84% of our technology spending of £16 billion a year. They called it an oligopoly. It's one stop short of a cartel. I call it much simpler, no more big IT. Big IT programs of hundreds of millions of pounds, tens of millions of pounds, they're just not moving quick enough. They're just not delivering what users need from their government. So we really now are talking about 2 different models. The first model at the top is the old model. You write your policy, this big, takes you a long time. You chuck it over the wall and go to a procurement, and that takes years. And then sometimes later a service comes back, and the user has even forgotten what they wanted, because user needs are now like this. I want it tomorrow. I want it to be better. I want it to be improved. So we now work in short sprints. A short discovery, an alpha, a beta, and then continue to develop. There's no big bang launch anymore. You just turn the old stuff off. And at the heart of that is a focus on users. At all times we focus on user needs, what users want. The biggest community that I brought into government was user researchers, constantly asking people and watching what they're doing. How are you dealing with government? This is our minister. This is not a minister. I'll show you in a minute. Our minister had to say this in Parliament because the situation was so bad. I'll go back. Can you get the audio ready, please? Yeah? Of the Government Digital Service, which is committed to ensuring that as we reform the delivery of public services, they are designed around the needs of the user rather than has been far too often the case in the past, being designed to suit the convenience of the government. Gary Streeter, Mr. Speaker. I had to say that in Parliament. And this is taking place. But it's not an easy thing to see because I have a ridiculous job, I suppose, at the moment. I travel around governments looking at detailed systems and how they're working. And what's happening is it's a distributed change. I look at what's happening in Mexico. It's absolutely fantastic, gov.mx. Here in Uruguay, the changes you've made, the leadership here to create better user-focused digital services, absolutely outstanding. In Peru,
In 12 weeks, a small, very talented team have created Gov.Pair, which is, again, a new domain for government. Absolutely outstanding. My colleague Tom Loosemore, when putting forward this model, was asked to define digital. I'm constantly saying, what is digital? What is digital? This is the best definition. You can now see this is a smart answer on Google. It's applying the culture and practices and technologies of the internet era to respond to people's raised expectations. I profoundly believe that one of the reasons many countries, including my own, is having a difficult time democratically with some very unusual events is because people are losing trust in the ability of governments to react to their raised expectations and their needs in the internet era. So all of this experience and this change, the change in the UK, and I think I see the change happening around the world, has taught me one big lesson, that actually, whilst we must meet our user needs, there's another thing that we're going to have to do as leaders. Because the lesson is this: we are not being, as leaders in government, anything like as bold as we need to be. Nowhere near. Not even close. Because if we're thinking about moving a paper service to digital, we're not really thinking about the essence of what digital means, which is an opportunity to create entirely new digital institutions for a digital era, for a digital economy. Because many, and in the UK this is the case, our institutions are several hundred years old. They are just not fit for the current purpose. And we need to rethink how we do this, not try and make all models work. Our institutional design of government is simply insufficient to meet the needs of its users. On that cheery note, I just want to say well done. In this transition, one of the most outstanding organizations is ASUSIC and the work Jose has done here. I could pick on many things, but the one thing that strikes me, because it's the same for every government, is digital transformation is not done at the margins of government. You don't put it at the edge. You can have a little lab, but if you put your lab at the edge, it's just a lab at the edge. If you want to transform government, it's right in the center, with the economy minister, the treasury, the finance, the prime minister, president, whatever. You put it right in the middle, and you operate government from the center. Organizations, governments that have done that with those organizations have won big time, and ASUSIC is a good model. The challenge for, I suspect, ASUSIC and more is now to start to recognize that outside of government, you have these new skills. So I just looked at Meetup in Montevideo, and these are the sort of meetups that are happening today. Developers, designers, coders coming together. The next challenge is, how do you get those skills into government? Because you can't procure them. They're not products. They're on legs, and you have to get them in and work with them. For government, and particularly HR and procurement, this is a challenge. There's no easy answer. But the governments that have won, the governments that have done well, I suspect the team in Peru, Argentina, Mexico, the UK, it's because they've got people who know how to code at the heart of their government. That is now essential. It's not optional. And I think that, how do you know you're doing well? I think if your team looks like this, if they can all go for the cake, that helps. But you want lots of different disciplines, all working together. Not hierarchies, just get people working together in multidisciplinary teams. And that will get any government around the world followers and fans. Wherever you go, you'll have people following you. You don't see it here when you're in Uruguay, but people like Estonia are watching what you're doing, looking at ASUSIC and saying, there is a model here that we can follow. These two are following what you're doing as well. They've got the Uruguay tops on. I promised them I'd get them in my presentation. So, well done to Uruguay. I just want to finish quickly now by talking about why this transition, why this move is, I think, for big countries becoming so difficult and why it needs to change. And that's because the underlying economic thinking of government, of all of us, of people like myself who work in public service, needs to change. This is John Maynard Keynes. He said this nearly 100 years ago. And he hit on something which is quite true, which is our job in government is not just to do the things that we can do, but the things that
we can't yet do or aren't yet done, which are not done at all by other people. This is Mariana Mazzucato. She wrote an excellent book called The Entrepreneurial State. And I think what we need to discover is our entrepreneurial spirit, to try things quickly, to fail fast, to try new services. Because one thing I saw in the UK is when we said in government, we blogged everything, it's all online, you can see it. When we said we're going to try this, sometimes you didn't get it right, but people were much more forgiving and welcoming. They said, okay, you're having a go, you're trying to meet our needs. You're trying to be innovative. Innovation just doesn't happen in a little bubble. It's a culture right at the heart of government. And the idea that we can just see a market provide services to government and change government isn't going to happen. I believe the region has got some outstanding leaders who are capable of taking those risks, making those services, and making that change. Because, as President Ilves said this morning and showed, the challenges for us soon will not be, shall we buy an identity service? It will be, shall we use Estonia's or Uruguay's or Peru's or the UK's? And if we're not careful in government, our countries will be buyers of other countries' services if we're not creating our own. So there is a competitive reason why we need to create better digital services that are appropriate for our countries. So, if I can leave you with one thing, it's ask to be bold, to think big. Because the new institutions, the countries that go big on digital institutions, who put internet skills at their heart, will win big. They'll win big time. Because Estonia showed this, but by necessity, because of the issue with the Russians. But for countries now, we have a huge opportunity to reinvent government. I think some of these countries are starting that road. It will be messy and difficult, but I think it's the only real thing that we are faced to keep the legitimacy of our governments going. At the heart of that, if I can leave you with one thing that you'll need, I think it's open, multidisciplinary, agile teams. I cannot see how this sort of change can be made to work without them. I was in the US quite a lot, and they have something called Code for America, where civic tech people come together to create brigades, they call them brigades, to try and work on public services. I wonder why can't we have one for the Americas? Because you're all facing in this region many of the same problems. Anyway, that's it from me. I think you have a huge opportunity here in Uruguay to continue to lead and actually right across this region. And the way to do that, I think, will always to be able to deliver and deliver quickly. That's it from me. Thank you very much. Thanks, Mike. Obviamente hacemos el panel en español. Los invitaría a que vayan pensando preguntas. Quisiéramos hacer de este panel un panel interactivo. Estamos hablando de relacionarse. Empecemos en este ámbito a relacionarnos con la audiencia. Pero quería empezar con una pregunta que nos acompaña de distintos ámbitos, del mundo de la empresa. Pablo, Yolanda, desde México, con su experiencia en un país latinoamericano grande, y Cristina del ámbito municipal. Si hay algo que uno escucha hoy de mañana en la presentación de Mike, es el desafío de establecer estrategias que contemplen multiplicidad de canales. La realidad de la sociedad hace que no todo el mundo hoy esté accediendo a los servicios de gobierno electrónico y no necesariamente tenemos que tener una expectativa que sea a través de los medios digitales. De hecho, el último estudio de la ciudadanía digital en Uruguay da cuenta del 2016 que 43% de los uruguayos todavía prefiere servicios presenciales como opción. Sabemos que Uruguay tiene 120 puntos de acceso, tenemos un 0800, tenemos el portal de trámites. Y esto tiene que ver también mucho con aprender a escuchar. No es solamente un tema de oferta de servicios por multiplicidad de canales, sino también es la posibilidad de en esta multiplicidad de canales escuchar mejor a la población. Y les quería preguntar, visto que estamos hablando de innovación, estamos hablando de innovación en América Latina, del ámbito municipal, ¿cómo ven esta realidad de la multiplicidad de canales
que habiliten la participación ciudadana en todos estos procesos? ¿Y qué estamos haciendo para escuchar mejor a esa ciudadanía? Que, como decía muy bien Mike, el usuario está al centro de toda la estrategia. No sé quién se anima a empezar con esta pregunta. Yolanda, primero las damas. Sí, gracias. Hola, muy buenas tardes a todos. Muchas felicidades a GESIC en estos 10 años. La verdad es que siento a Uruguay como mi casa y siento a cualquier país de América Latina como mi casa. Y creo que eso es una gran virtud. Me gustaría, antes de entrar a la respuesta en específico de la pregunta que nos hiciste, preguntarles cuántos de ustedes conocen qué es la red GEALC o han escuchado sobre la Red para el Desarrollo de Gobierno Electrónico de América Latina y el Caribe, y no pueden contestar los que están acá adelante. Veo pocas manos, ¿no? Y me gustaría compartirles por qué es importante esto. Cuando yo tuve la oportunidad de llegar a la posición a la que estoy, venía de un gobierno local, que es Zapopan, mi casa, donde crecí, y fue un enorme privilegio ser una funcionaria pública en lo local. Cuando llegué a las grandes ligas del gobierno federal, en un gobierno que es muy grande, somos 122 millones de personas, el gobierno federal tiene 299 instancias públicas y es un gran reto, no sabía por dónde empezar. Y la primera reunión internacional a la que me mandaron fue una reunión ministerial de la Red GEALC, que fue en Cartagena. Y llegué y me di cuenta que todos estábamos pasando por lo mismo. Si hablaba con Colombia, ellos también tenían gobiernos locales. Si hablaba con Uruguay, eran un poco más pequeños, pero los retos eran lo mismo. Y así cada uno de los países de América Latina y el Caribe. ¿Por qué? Porque la ciudadanía y el mundo en general hoy es digital. No existe lo no digital y lo digital. Y el gobierno llegó tarde a esa era digital. Entonces, si llegamos tarde a esa era digital, los ciudadanos van 10,000 veces más avanzados en todos los sentidos. Hoy los jóvenes no van a un bar a ligar a una chica, lo hacen en Tinder. Y es 10,000 veces más eficiente, ¿no? Entonces, si tienes ese tipo de ciudadanía, si alguien sabe que se puede meter a Facebook y jamás te va a salir un letrero en Facebook que diga le estoy dando mantenimiento, como sí pasaba en las páginas de los servicios, entonces la ciudadanía va revolucionando a otra velocidad distinta a la capacidad de transformación del gobierno. Pero también la realidad es que el gobierno no es el único responsable de reinventarse. Creo que ahora la apertura, el trabajo en equipo, el trabajo con la sociedad civil, el simplemente decirle a la ciudadanía cuáles son tus necesidades, como bien lo decía Mike, cambia completamente el paradigma de hacer política pública y de diseñar nuevos servicios públicos enfocados justamente en lo que quiere la gente. Y en ese sentido, la Red GEALC ha sido para nosotros un gran habilitador de trabajo en equipo, colaborativo, que trasciende más allá de las fronteras, porque hoy también Internet no tiene fronteras, el mundo digital no tiene fronteras. Hoy llegas a cualquier país y gracias a la banca electrónica no necesitas cambiar una moneda. Yo he pagado todo lo que he necesitado con mi tarjeta de crédito. No tuve que cambiar nada, todo lo hago perfectamente en línea. Ojalá fuera así con el roaming, pero estamos cerca de hacerlo. Entonces, en un país y en un mundo que está cada vez más integrado, diseñar servicios públicos es más bien una gran aventura de innovación. Hoy escuchaba en la mañana al presidente de Estonia decir, ¿y qué pasa con blockchain? Nada, que hay que empezar a usarlo, ¿no? El gobierno aprendió tarde cómo regular Uber, porque primero dijimos, no, pues ni lo entiendo, ni sé qué es esto de economía colaborativa, no sé cómo se come, los taxistas me están con una huelga enorme. ¿Y por qué? Porque era de este tamaño la corrupción. Había un mercado negro de permisos de taxis muy grande, ese mercado negro es igual a la corrupción. ¿Qué vino a hacer Uber? Quitar del medio a quien te daba los permisos y resolvió una necesidad de los usuarios que era necesito moverme de A a B. No importa en qué ciudad del mundo esté, no tengo que tener una tarjeta de crédito diferente, llego aquí, pido un Uber y llego a donde esté. Es una necesidad del usuario de algo tan básico como resolver el problema del transporte. Si aplicamos esa misma lógica para las tecnologías emergentes, es igual. Oye, llegó blockchain, pues ¿cómo lo uso? Pues hagamos un hackathon. No tengo expertos en el gobierno, pues integremos un consejo consultivo. Y fue increíble la respuesta porque fue lo que hicimos en México. No teníamos un solo experto al interior que supiera blockchain. Todo el mundo nos dijo que sí cuando integramos el consejo. Todo el mundo pagó sus propios viáticos para llegar al hackathon. Fue una experiencia extraordinaria. En México tenemos Codeando México, que es una ONG que nos ha ayudado muchísimo en todas nuestras iniciativas de datos abiertos, de innovación, ahora que estamos piloteando casos de uso con blockchain. Y es extraordinario. Creo que esta es la mejor época para trabajar en equipo, para vernos como bloque, para reconocer la capacidad que tiene la región de innovar, de crear, de que la movilidad del talento y el crecimiento económico sea inclusivo, y eso es algo sumamente motivante. Muy bien. Cristina, ¿tú querés dar tu
desde la óptica de un gobierno municipal? Quizá lo primero que iba a decir es parecido a lo que decía Yolanda, es cómo pasar de la dimensión de la institución que uno está a lo que puede ser una visión global o regional, ¿no? Porque también, un poco apoyando lo que fue el desafío de la regional y lo que es también a nivel municipal, las redes de los gobiernos municipales, cómo se construye mucho más desde lo colectivo y ese aprendizaje es bien importante. El otro tema es que, claro, que estamos en un mundo tan disruptivo, la estrategia multicanal y la gente donde está, que nada se construye desde un escritorio, en una política pública, ¿no? Entonces, la posibilidad de trabajar quizá más la dimensión de curiosidad. Es decir, bueno, la curiosidad como la antesala de lo que puede ser la creatividad y la innovación, ¿no? Bueno, seremos curiosos, tratemos de entender colectivamente, ¿no? Promover la curiosidad y la capacidad de experimentar y de equivocarnos, un poco lo que decía Mike, ¿no? El derecho a pensar en que hay que, en este momento tan disruptivo, hay que tener el derecho a equivocarse y a construir entre todos, ¿no? Entonces me parece que también cuando tú decís, hay gente que va a nivel presencial, también uno se puede preguntar, bueno, pero ¿qué tenemos que hacer frente a eso? Entender por qué la gente va a nivel presencial, porque si es mucho más fácil, como decía recién Yolanda, moverme en un mundo digital, ¿por qué la gente prefiere el canal presencial? Entonces yo creo que hay mucho que curiosear, que experimentar, que conocer y que trabajar con la gente, ¿no? Ahora, la sociedad de la sociedad de la información como la conocemos, y es parte del apellido de AGESIC, en realidad se está transformando cada vez más en una sociedad de la participación. Pues ya la información, el conocimiento lo tengo al alcance de las manos. Ahora empiezo a participar y como tú decías, la gente elige Uber, o como decía, la gente elige el portal. La gente, ¿cuánto de nosotros nos guiamos en la cantidad de estrellitas que tiene un servicio, la reputación de cualquier servicio en línea, ¿verdad? Cuando vamos usando el servicio. Entonces estamos en otro tipo de sociedad, la sociedad de participación, y ahí hay como dos aspectos bien importantes que nos van a ayudar a diseñar las políticas, como puede ser los laboratorios de innovación, esa cuestión presencial que la gente también necesita en algún momento juntarse y discutir en el mismo ámbito y debatir los problemas, porque ya el debate, la crítica en ese sentido es el poder pensar nuevas formas es algo que es sumamente valioso. Incluir a los niños. Cuando nosotros hacemos experiencias de incluir a los niños, es maravilloso, niños, chicos escolares, liceales, porque la pureza con lo que ellos ven el mundo, ¿no? El tema de la inclusión, de tomar en cuenta la discapacidad, de tomar en cuenta el cambio climático, ¿no? O sea, como hay otra cantidad de dimensiones que a veces uno con la vida se nos va perdiendo y ellos la tienen muy fresquita. Y también trabajar en lo digital, trabajar con proyectos de escuchar las redes sociales, con proyectos de inclusión digital, que eso también es un aspecto importante hasta para entender por qué se necesita lo presencial. Yo creo que todos los canales, la multicanalidad en cuanto a poder escuchar, comprender a la ciudadanía y poder adecuar las políticas públicas a lo que es la demanda realmente de la ciudadanía. Y la co-creación, o sea, la curiosidad, el preguntarnos por qué las cosas son así y de qué manera tenemos que construir en base a estas preguntas. Pablo, en tu experiencia, después de ver todos estos desarrollos tecnológicos de Uruguay y de otros países, tú que viajas por la región, ¿los gobiernos de la región están escuchando al mundo empresarial para empezar con un actor relevante de esta transformación? Bueno, primero felicitaciones a GESIC nuevamente y creo, primero decir, por más que yo vaya a decir varias críticas, la gente sabe que soy muy crítico siempre, aprecio mucho el trabajo que se ha hecho en estos 10 años, creo que es impresionante. Y de verdad, comparando con otros países, yo creo que uno puede estar orgulloso de lo que ha hecho Uruguay. Creo que uno de los temas que tenemos es que lo comunicamos muy mal, se comunica mucho. La gente de fuera de Uruguay sabe mucho mejor lo avanzado que está Uruguay que los ciudadanos mismos. Entonces creo que eso es un tema que ya lo hemos discutido bastantes veces. Pero yo me gustaría un poco, siguiendo la conversación, decir, yo creo que tenemos que hacer un cambio de paradigma. Yo creo que es ridículo hablar de gobierno digital. Es como decir autos que se muevan con motor, digamos. Es obvio, digamos. Yo creo que, y además, las palabras nos orientan hacia dónde vamos. Entonces, cuando la gente escucha gobierno digital, lo que piensa es tenemos que pasar de analógico a digital. Entonces, cuando yo veo los objetivos, decimos, queremos que el 100% de los trámites sean online. Ese no es un objetivo para mí. Para mí el objetivo es que no haya trámites.
Digamos, creo que tenemos que hacer un cambio de paradigma y pasar a un gobierno orientado al usuario, como decíamos. Que muchas veces puede ser digital, puede ser analógico. Yo creo que, por eso, el gobierno digital es una obviedad hoy y tenemos que cambiar el paradigma para empezar a encarar de otra manera. Yo por ejemplo, pienso qué tipo de servicio me gustaría. Yo qué sé, no sé cuántos de ustedes, yo generalmente cuando voy a viajar me viene el pánico 3 días antes a ver si los pasaportes de toda la familia están al día. ¿Por qué no me avisa el gobierno? El Estado sabe que se me va a vencer el pasaporte. ¿Por qué tengo yo que acordarme de ir a hacerlo? Ya está, olvidémonos del trámite de ir a hacer el pasaporte y todo eso, que es obvio para mí que tiene que ser digital. Y es obvio para mí que tengo que poder pedir hora en forma digital y todo. Pero yo quiero un servicio más allá. Eso es un poco, cuando uno mira lo que pasa con Uber y eso, no es que alguien decidió pasar algo o lo mismo, miremoslo en digital banking. Todavía estamos recién en esa etapa también, no es solo el gobierno. Los bancos, uno entra al portal del banco y ve la estructura del banco de la misma manera que uno entra al gobierno y ve la estructura del gobierno. A mí qué me importan las letras de cambio y de cómo busco. Si uno mira de cómo está organizado el menú, es según la estructura del banco. A mí lo que yo quiero es los servicios, y el banco sabe que yo posiblemente uso 4 servicios online desde mi celular y todos los otros 32 que me ofrecen no me interesan y los pueden esconder. Es un poco, estamos yendo, todavía incluso en la empresa privada estamos atrasados en ese paradigma, pero creo que lo estamos viendo avanzar. Tú traes un tema, bueno, en las distintas intervenciones que es relevante, que es el tema de la comunicación y de la comunicación segmentada. La posibilidad que hoy tenemos, como todas estas plataformas, de nutrirse en mejoras continuas a partir de un aprendizaje del comportamiento de distintos grupos de la sociedad. Y eso obviamente tiene mucho que ver con el impacto de las redes sociales, que particularmente estamos viendo en América Latina, donde se destaca que somos de las regiones que más horas gastamos en redes sociales. México es uno de los 5 países que encabeza, Argentina es el líder mundial en horas en redes sociales y Brasil es el otro país. Y la pregunta en este tema del relacionarse entre gobierno y ciudadanía o gobierno y sector privado, es válido preguntarse si hoy, con todo el avance que han tenido y todo lo que se viene en materia de redes sociales, y cuando hablamos de segmentación, tú hablabas de niños, yo hoy no encuentro a mi hija en Facebook, tengo que ir a buscarla a Snapchat o a Instagram. Eso me habla también de un desafío de múltiples espacios de participación que se están habilitando. Las redes sociales siendo tan importantes en la vida cotidiana y en las formas de relacionarnos, ¿están cambiando las formas de gobernar? Vemos una tendencia en México, ya sabemos, un presidente muy activo en redes sociales. Pero ser activo en redes sociales no necesariamente quiere decir alterar las formas de gobernar. Siempre me gusta citar un estudio que hicimos en el BID hace 2 años sobre la comunicación entre los ciudadanos y los gobiernos en las 60 áreas urbanas más grandes de América Latina con más de 1 millón de habitantes. Y era sorprendente ver en este estudio de Big Data cómo la conversación difiere radicalmente. El tema que más se comunican los ciudadanos con sus gobernantes es la seguridad ciudadana. Eso no es novedad, pero lo curioso es que los gobernantes el tema que más mueven con la ciudadanía es el tema cultural. Y ahí tiene que haber un tema de costo de oportunidad y de costo político asociado a tratar cultura de un lado y del otro lado los temas urticantes. ¿Las redes sociales están ayudando a transformar las formas de gobernar en América Latina, en una ciudad como Montevideo, en un país como México? ¿Para las empresas lo ven o incluso en el Reino Unido? ¿Empiezo yo esa? Si querés. Al que quiera. Y también a la audiencia, si quieren formular comentarios al respecto, son bienvenidos. Bueno, empiezo yo. Sí, después. Yo creo que las redes sociales, por lo menos, lo que vemos es mucho que la gente se expresa sus frustraciones, sus cosas, y después empieza a generarse esa polarización. Creo que lo vemos mucho en las redes sociales, es todo Nacional o Peñarol, digamos, o soy pro gobierno o soy antigobierno, y las discusiones, y la gente, muchas veces la gente que está del otro lado, el gobierno, busca defenderse de esa situación en vez de escuchar. Creo que la función que tendrían que tener
los community managers, digamos. Es un poco escuchar y orientar la conversación y sacarla de esa polarización, en verdad. Que un ciudadano esté desconforme con un servicio no quiere decir nada que esté a favor o en contra de un gobierno, y generalmente si está protestando es porque hay algo que le molestó. Para dar un caso, digamos, acá uno de los entes principales, no quiero nombrar ninguno, pero cuando uno ve que hay una falla de servicio y yo le mando al community manager, digamos, a decir, pregunto, digamos, ¿esta falla de servicio es mía o hay una falla de servicio en todo el barrio? Que esa es la información que yo quiero saber, porque en verdad si me dicen que sí, ya no me preocupo más en tratar de buscarle una solución. Ahora, si soy yo solo, empiezo a pagar 32 veces el router, hacer todas las cosas que todos hacemos. Entonces, y generalmente la respuesta que recibo es una respuesta automática que dice, por favor, mandanos un direct message con tus parámetros de dónde estás y tu usuario para que te vamos a contestar. Digamos, no responde a la necesidad de lo que podría hacer. Simplemente si me dice, sí, todo el barrio de Pocitos está con un problema, ya lo vamos a solucionar, miren en la página web que vamos a comunicar cuándo se va a resolver, ahorraríamos un montón de plata de todo el mundo, un montón de tiempo y estaríamos haciendo el servicio. Yo no me estoy quejando porque me quiera quejar de que el servicio está malo. Entonces, yo creo que de a poco uno empieza, yo creo que falta entrenamiento serían los community managers. Hay algunos que son muy buenos, digamos, uno puede aprender de lo de Plaza Colonia, por ejemplo, que son espectaculares, que no tienen nada que ver con el gobierno, pero digamos, creo que falta ese entrenamiento y utilizar las redes sociales para de verdad comunicar y ayudar a la población. Pasando en Montevideo una etapa de muchas obras en la Intendencia de Montevideo, ¿no? Ahora estoy situando lo que estamos trabajando. Y el gran desafío es eso, es decir, cómo comunicar las obras, que tienen una cuestión muy de inmediatez, porque yo estoy circulando por una calle y me encuentro que está en obra, entonces no tengo horas ni para ver cómo resuelvo eso en el momento. Entonces ahí es donde empezamos a investigar un poco el tema de las redes sociales, cómo trabajar para comunicar por las redes, para utilizar también a Waze, Movida, a todos los mecanismos que existen, ¿no? En que la gente que está en la calle circulando pueda rápidamente oír. Y estamos en un proceso que se llama cercanía digital, que tiene que ver con la posibilidad de hacer esa comunicación más interactiva, más inmediata, más en el momento que permite el celular, que permite las redes, que permite en forma también bastante amplia muchas. Y ahí también empezamos a ver dos aspectos más que tienen que ver con eso. Uno es el poder escuchar, ¿no? O sea, lo que tú decías, Pablo. El cómo hago para escuchar lo que la población quiere. Y en las redes tiene su cierto desafío, porque somos bastante irónicos en el Río de la Plata, entonces si yo quiero automatizar la escucha también es bastante compleja, pero poder también tener como una apertura, una cosa que siempre me llama la atención los países nórdicos, es capaz que también llega hasta Reino Unido, no lo tengo tan estudiado, es el tema que la población se siente con mucho derecho a reclamar, ¿verdad? Y yo creo que eso hace bien a las democracias, que la ciudadanía sea un activo demandante, porque también eso hace que mejore, ¿no? O sea, creo que nosotros tenemos como un error a veces en los gobiernos no, nosotros tenemos que responder muy positivamente, agradecer que alguien nos está mostrando algo que no habíamos visto. Entonces, la posibilidad de trabajar con herramientas, con bots, con herramientas automáticas que puedan escuchar las redes, hacer mapas de calor, ver cuáles son los temas que más le interesa, es el mundo en que estamos empezando a trabajar en Montevideo. Y también un poco, a partir de ahí empezó a surgir todo el tema de la proactividad, ¿no? De ver cómo le podemos avisar a través de las herramientas que muchas heredamos de AGESIC, porque la verdad es que AGESIC ha hecho herramientas fantásticas y muchas las estamos usando en Montevideo, que es el tema de cómo poder escuchar y cómo poder decirle, vence la libreta, mire que hay una multa pendiente. O sea, que la gente pueda empezar a descansarse y saber que la Intendencia les va a decir cuando le pasan las cosas. Y eso es lo que estamos trabajando en este momento, en forma también animándonos a experimentar y equivocarnos, ¿no? Porque este camino sabemos que es un camino como todo. Y que bueno, esa es un poco la idea. Tú, Yolanda, ¿querés? Yo creo que las redes sociales también vinieron a revolucionar nuestra era y nuestra capacidad de diálogo, ¿no? Porque antes, ¿cuál era el diálogo? Pues voy y voto cada 3 años o cada 2 años y ya, ¿no? O voy y el que se toma el tiempo de llenarte una papeleta de quejas, pues bueno, hoy no. Hoy la ventaja de las redes sociales es esa inmediatez en el intercambio de ideas, en las quejas, pero también en la construcción. Y el enfoque que le dio México fue exactamente el mismo que a los portales. Unificamos nuestra comunicación digital
en gov.mx, pero también toda la comunicación de las cuentas de redes sociales oficiales. Hoy @gov.mx es la cuenta de gobierno más activa del mundo. Y lo ves porque tenemos un equipo especializado en comunicación digital que revisa cada semana los reportes, cuáles son los temas que más comenta la comunidad, cómo vamos a comunicar las actividades más estratégicas del gobierno. La mesa de ayuda tiene una extensión que atiende las inquietudes de la ciudadanía en las redes sociales. La verdad es que han tenido un potencial enorme. Efectivamente tenemos un presidente muy activo, utiliza prácticamente todas las redes sociales conforme han estado saliendo y ha sido un mecanismo, me parece, sumamente eficiente de ese diálogo permanente con la ciudadanía, porque hoy se gobierna en sociedad, no se gobierna nada más por un periodo de tiempo o un partido político, y creo que este es un gran activo. Nunca la sociedad había tenido un empoderamiento como el que se tiene ahora gracias a las redes sociales, y creo que la nueva generación de servicios digitales también tiene un potencial enorme. Nosotros hemos sido capaces de disminuir los riesgos de la muerte materno-infantil con un proyecto muy noble que es utilizar un bot en Facebook, que básicamente tiene todo un árbol de decisión enfocado en atender casos de riesgos, ¿no? Y ese árbol se trabajó con especialistas en el sector salud, lo lidera el equipo de datos de la presidencia, pero es un canal muy efectivo de atención y de prevención. No tienes que tener al doctor ahí, no tienes que esperar grandes traslados, y es increíble cómo la gente se engancha, cómo las personas participan y cómo realmente cambias la manera de prestar servicios digitales utilizando un canal completamente alterno. Ya ni siquiera te tienes que meter al portal. Todo lo puedes hacer desde tu red social que más utilices, y me parece que es algo fascinante y tiene un potencial enorme también en cuanto a la proactividad, ¿no? No es solo que pueda hacer los trámites por internet, es ¿por qué siquiera tengo que hacer un trámite si sabes dónde vivo, si sabes cuándo nací? ¿Por qué me haces ir a la escuela a inscribir a los hijos si sabes perfectamente? Mejor dime, empiezan mañana y esta es la escuela más cercana a tu domicilio. Entonces, creo que no estamos lejos. Hoy la tecnología ofrece un potencial enorme de innovar y sobre todo de ser sumamente proactivos como gobierno con las necesidades del ciudadano. Me acaba de llegar una pregunta por internet a Mike. Quieren saber si podrías compartir con nosotros. Are you in translation? Maybe the microphone. You don't have a microphone? About the future. I do now. Thank Okay. you. About the future of gov.uk. What plan do you have for the future of the national strategy in the United Kingdom? Of In gov. digital strategy, yes. Gov.uk, I don't have any plans. I don't work there anymore. Well, but in the country, Yeah. the government. It's hard to say. We're in very interesting political times. We've just had the Brexit vote and a general election, so it was very unstable. What I would say is that the point about gov.uk is that the team there continue to develop it every day. So your example, you want a more predictive government. So one of the platforms that we're putting in is called Notify. Very simple. It just notifies you that something's going to happen. Your passport's run out. We've received a payment. So, for instance, roughly 30% of calls to a contact center in government will be for one of two reasons. Number one, I forgot my password. Number two, did you get the thing that I sent? Where is my form? It's a query. It's actually just a query about the process. And it creates a huge amount of failure waste, very expensive money. So we create Notify. It's not very advanced. It just tells you, oh yeah, we received your form. We'll get back to you in a few weeks, or your passport's going to run away. It's very simple, technically dead easy, SMS, text, and yet it transforms government. This is the point. Is that some technology is quite complicated, but most of the technology government require is dead easy. Mm-hmm. It's the implementation and the design of that. Exactly. There isn't a new problem government's facing technologically. The problems they're facing is service design. So I'm very optimistic about the long-term view in the UK, not because I have a great insight into the strategy, but in the UK today there are 15 to 20,000 people in various parts of government who are designers, product
owners, service managers, service designers, developers, engineers, architects. All these skills are inside the government, and they will work it out because they will create Notify, they will listen to users, and they will deal with it. So I'm very confident that they will do that. In terms of who's writing the strategy, no idea. Muy bien. Quería traer un tema, se habló mucho de comunicación, redes sociales. En este momento yo vivo en los Estados Unidos. Si hay un tema recurrente en la prensa, en la sociedad, esto es este tema de la relación entre gobiernos, medios de comunicación, ciudadanía, lo que el diccionario Oxford introdujo como nueva palabra, la posverdad, que de alguna manera también está poniendo a prueba la sociedad moderna, de cómo nos comunicamos. Y hay cifras sorprendentes. La credibilidad en los medios en Estados Unidos no deja de caer. Los norteamericanos sostienen solo el 32% cree en los medios. El 62% en el 2016 se informaba exclusivamente por medios sociales. Esa cifra en el 2012 era el 49%. Por lo tanto, el tema de la comunicación, la credibilidad, algo que se dijo en la presentación hoy de la mañana de la confianza. Y si hay un tema que conocemos desde las administraciones públicas latinoamericanas, en muchas realidades, es el descrédito de muchas instituciones públicas. Y obviamente las herramientas digitales son herramientas. Tienen que venir acompañados de otro conjunto de aspectos que hagan a esa construcción de confianza. Y como decía Mike, para ser osados también se necesita confianza y una relación de ida y vuelta. Ustedes desde vuestro punto de vista de esta realidad que es indudable, he citado cifras de Estados Unidos, pero en muchos aspectos podríamos trasladarla a nuestra región. ¿Cómo ves ese diálogo de falta en muchos aspectos de confianza que existe hacia las instituciones públicas y cómo resolverlo desde lo digital? ¿Qué se les ocurre que podemos avanzar y promover en estos 10 próximos años de AGESIC y de todas las instituciones para poder generar esa nueva credibilidad? Y también los invito a participar. Difícil la pregunta. Y sí. Yo creo que no puedo hablar del gobierno porque no participo, pero yo puedo, desde el punto de vista mío, como empresario y como líder en empresas y eso, yo creo que la mejor manera de ganarse la confianza es reconociendo cuando uno se equivoca. Y creo que cuando uno, y reconociendo que a veces uno está expresando su propia opinión y no es el dueño de la verdad, digamos. Yo siempre, digamos, uno de los consejos que yo siempre doy, cuando uno le habla al grupo de empleados, no le puede decir esto es así, porque posiblemente no lo sea y después se demuestre y ahí uno pierde la confianza que le tiene la gente. Entonces uno tiene que decir, yo creo que es así, digamos, ahí no estás mintiendo, es lo que vos creés y estás dando, digamos, abriendo la puerta a que pueda haber otra opinión, que pueda ser diferente. Y yo creo que cuando uno trabaja así con empleados, pero lo mismo con usuarios, con clientes, cuando uno hace un error, la manera más fácil de ganarse la confianza es reconocerlo. Yo digo, los clientes con los que mejor vínculo he generado en mis 30 años de trabajo en la empresa privada fueron los que hice errores. Y sí, que hice un error, un bug, un producto que no funcionaba, y he hecho muchos y graves, pero si después el cliente ve que uno asume la responsabilidad, va, resuelve el problema, encara eso después genera el vínculo de confianza con el cliente, porque el cliente ahí sabe que puede confiar. Yo siempre digo, es mucho mejor hacer un error y arreglarlo que todo funcione perfecto, porque si todo funciona perfecto, para el cliente no existís. Entonces, entonces yo creo que, y eso es un poco volviendo a lo que yo decía al principio, tenemos esa sensación de que siempre hay que defenderse, y entonces en esa defensa lo único que uno genera es una brecha y una desconfianza. Es fácil decirlo y capaz que en la empresa privada es mucho más fácil que hacerlo que en el mundo público, así que me limito a lo que yo sé y le paso la palabra al que sepa del otro lado. Yo creo que la confianza se construye con transparencia y con eficiencia en el caso de las instituciones públicas.
Y creo que cada vez que se utiliza la tecnología y el Internet como grandes habilitadores de una transformación digital, es entonces cuando se sientan esas bases. Cada vez que se digitaliza un servicio es completamente transparente su trazabilidad. No hay manera que alguien te diga, no, eso no pasó, no, oye, tiene firma electrónica, no la puedes alterar. O sea, si te están diciendo eso, te están mintiendo. No se puede alterar, y si alguien lo alteró, sabemos exactamente porque tenemos los logs, qué pasó, quién se metió, qué dato modificó. Entonces, es impresionante cómo las personas, conforme van accediendo a Internet y a medios digitales, siempre van a optar por el canal digital por excelencia. Y ayer les compartía un dato que a mí me gusta mucho. La televisión tardó 13 años en alcanzar los 50 millones de usuarios. Facebook tardó 1 año en alcanzar los 50 millones de usuarios. GovMX, con el nuevo modelo de unificación de dominios y de comunicación digital, tardó 8 meses en alcanzar los 50 millones de usuarios. A Elene, que la vi hace 3 meses en Perú, llegó y lo primero que le dice Daniel fue, me encantó tu portal. Me meto a portal y digo, está espectacular. No tuvo que esperar ni 8 meses. Solo la dejamos de ver 3 meses y tenía un nuevo portal impecablemente bien diseñado, un nuevo carrito de compras con nuevos mecanismos de pago. O sea, hoy el tiempo de llevar un producto al mercado es sumamente ágil y creo que se ha ayudado en la gran mayoría de los países, sin importar la región, a que la gente vuelva a creer en sus instituciones. Cada vez que se utiliza la tecnología y el Internet para hacer al gobierno mucho más transparente, por eso el potencial que tiene blockchain, por ejemplo, es enorme porque es una tecnología de muy bajo costo, completamente distribuida, completamente trazable. Es otro paradigma de servicios digitales muy enfocado a construir confianza en las instituciones. Entonces, los canales digitales van ganando esa adopción por encima de otros canales, no nada más porque son costo eficientes para el gobierno a la hora de proveerlos, sino porque a la ciudadanía le das plena certeza. Es muy simple la necesidad del ciudadano. Quiero el pasaporte, ¿lo tengo o no lo tengo? Quiero saber cuándo me lo vas a entregar. Es muy fácil la interacción, tampoco es nada del otro mundo. Y hoy la tecnología te ofrece ese potencial de ir construyendo esa confianza en la medida en la que abres tu proceso de diseño, en la medida en que haces colaborativo ese proceso de diseño y en la medida en que toda tu transformación se basa en hacerle la vida fácil a las personas. Y tú introducís un elemento que es clave, que es toda esta corriente del gobierno abierto y los datos abiertos. Bueno, tuve la oportunidad de participar en Londres en la reunión de la Alianza. Es un movimiento internacional que un poco va en esa dirección, ¿no? Y si habrá camino por recorrer en abrir los datos y la participación mucho más activa de las empresas y de la sociedad a la hora de construir un poco lo que compartía Mike, la riqueza que hay si el Estado disponibiliza elementos, herramientas, datos para construir soluciones colaborativas. Cristina, ¿tú querés desde tu óptica? Sí, creo que claro, lo que tú decías, capaz que una empresa privada es más fácil. ¿Por qué? Porque es más fácil, quedé pensando en eso. Y es que desde el Estado es como que es muy difícil aceptar en el Estado la posibilidad de no saber o la posibilidad de equivocarnos. Y creo que hay un cambio de paradigma muy grande en un mundo que está cambiando. Hoy de mañana se dijo, es muy difícil saber qué va a pasar en tecnología dentro de 10 años, porque la mayoría de lo que usamos hoy día hace 20 años no existía. Hace 20 años no existía Google. Entonces, pensar para adelante y pensar que nosotros, el gobierno, las personas que estamos en algún lugar del gobierno podemos saber lo que va a pasar en los próximos 10 años, sería algo impensable. Entonces me parece que la humildad y el poder reconocer que no se sabe lo que va a pasar. Y también en ese sentido hay como bastantes visiones. Justo en septiembre del 2017, o sea, el próximo número de Wired, tiene como título Sobrevivir al pánico tecnológico del 2017. ¿No? Sobrevivir al pánico tecnológico, porque bueno, todo esto que se empieza a hablar genera como una sensación de qué va a pasar con el mundo del futuro, ¿no? O sea, los robots me van a robar el trabajo, la gente cualquiera va a entrar y hackearme la cuenta y va a saber lo que me pasa y ¿no? Y los temas de privacidad y la seguridad, qué pasa si mañana se cae el sistema y todo depende del sistema, ¿no? Se genera como en este momento un momento de pánico. Cuando también la tecnología, y capaz que desde el lugar en que estamos, ¿no? Desde una Latinoamérica, unas zonas más pobres, poder pensar en que hoy día cualquiera accede a la información del mundo, el conocimiento está al alcance de absolutamente todos los habitantes del planeta, cosa que no pasaba hace 20 años, ¿verdad? En que uno tenía que acceder a determinados con mucho más costo. Que todo el mundo tiene oportunidades, porque hoy día, como en un momento de disrupción, cualquiera tiene oportunidades de generar una nueva solución, de pensar una cosa nueva, y ya no es monopolio del Estado, monopolio de los que hacen. Entonces yo creo que en realidad
vamos a recuperar la confianza en la medida en que podamos abrirnos más, en que podamos reconocer más, en que podamos compartir más lo que puede ser la generación o la creación de lo que es el nuevo, los nuevos desafíos que tenemos como sociedad, ya no como gobierno, como empresarios, como la academia, como las ciudadanos, sino como conjunto, ¿no? Y también la visión global, porque también lo que tú decías de las redes, ¿no? O sea, también yo creo que es un momento que es un lindo desafío para empezar a compartir y empezar a generar y crear entre todos. Un poco para ir cerrando, y esto quería ver si alguien del público quiere o responder la pregunta o hacer algún comentario adicional o alguna pregunta a los panelistas. Estamos festejando 10 años de AGESIC. Encabeza este acto una palabra que es transformación, y tú bien decís, transformación que todavía es muy difícil determinar hacia dónde. Lo que sí creo que está claro es que es una construcción cada vez más colectiva, cada vez más integradora, cada vez más digital y por lo tanto también cada vez más amenazante. Entonces me gustaría en esta temática, en esta mesa que estamos hablando sobre temas de innovación y hacer un ejercicio de futurología. Pasaron otros 10 años, sigue Cacho al frente de AGESIC seguramente. ¿Qué estaríamos reconociendo? Es decir, ¿qué va a pasar según ustedes en materia de innovación en los próximos 10 años que nos van a condicionar? Se habló de blockchain, se habló de los robots, de los bots, pero en la realidad es que ustedes viven a diario, es decir, mirando para adelante. Tú mencionabas algo de Montevideo, de cómo comunicarse de forma diferente con la ciudadanía. ¿Cuáles visualizamos que van a ser los grandes temas de los próximos 10 años en materia de transformación digital de las administraciones públicas? De alguna manera también de eso se trata, ¿no? Es decir, aquí alguien, el expresidente de Estonia, decía hay que imaginarse el futuro. Los países que lo hicieron bien, de alguna manera se imaginaron el futuro. Recuerdo Finlandia, los irlandeses, Estonia, Uruguay se imaginó el futuro. No sabíamos dónde nos metíamos, pero era el camino correcto, dijo alguien hoy. Por lo tanto, ¿dónde nos imaginamos ese recorrido de los próximos 10 años? Y que, bueno, obviamente nos tendrá a todos, de alguna manera, de otra participando. No sé si alguien quiere tomar la posta y contestarlo. Y aquí no se ve casi nada. Hola, sí, buenas tardes. Más que nada apuntando a lo que hacía usted referencia y se soslayó por allí la falta de credibilidad hoy en los medios de comunicación. Yo creo que el aporte también ha sido importante porque ya no son los medios de comunicación los referentes, sino justamente ante la tal mentada globalización, tecnología, etcétera, etcétera, hoy pasan a ser referentes las personas, o sea, los comunicadores, llámese periodistas, llámese especialistas en diferentes temáticas. O sea, hoy es creíble o no es creíble la persona, el hombre o mujer que comunica en los diversos medios de comunicación. Y creo que también el hecho de la informática ha servido de algo que de repente no se ha hablado, porque se ha hablado de los gobiernos digitales, de la democracia, de la democratización de los medios de comunicación. Entonces, los medios hoy son los más variados. Mismo uno puede ver radios de Rusia, por ejemplo, hoy aquí, simplemente con apretar un botón. Entonces, los medios de comunicación nos llegan y no son los medios grandes. Y si hacemos un paneo mismo en nuestro país, acá en Uruguay, el medio como tal, los llamados grandes canales, han tenido que cambiar, variar, y hoy los referentes son los colegas, los periodistas, los comunicadores que están
en esos medios. No en vano también han crecido las radios comunitarias, la televisión comunitaria, con el complemento del multimedia, ¿verdad? O sea, de las redes de comunicación. O sea que digo que acá también hay una variante en estos últimos 20 años que creo que es importante de repente que la tengan en cuenta, porque lo tocó usted, moderador, pero de repente no se ha hablado en sí de lo que es la comunicación, justamente la tercera pata que estaría faltando, ¿verdad? Bueno, muchas gracias, es simplemente eso es lo que quería decir. La democratización de los medios y los referentes hoy son los comunicadores y no los medios monopólicos de comunicación en todo el país, en todo el mundo, inclusive México. Televisa ya no tiene tanta importancia como puede tener las radios comunitarias que hoy llegan a poblaciones que antes no les llegaba un solo mensaje. Gracias. Muchas gracias. Un poco ¿Alguien sobre más? ese Sí, tema. adelante. Obviamente yo estoy súper a favor de la democratización de los medios y todo, pero también tenemos que tener cuidado, por lo menos en los medios monopólicos, uno sabe más o menos qué opinión tienen y eso. El grave problema que yo veo un poco la democratización es que tenemos lo que se llama el reinforcement bias, ¿no? Uno sigue, la gente que yo sigo en Twitter y me informo de ellos, generalmente uno tiene tendencia a seguir a la gente que opina como uno. Entonces, te parece que todo el mundo opina como uno. Decir, este tipo es recontra inteligente y opina como yo, digamos. Y de a poco uno se va alejando de los que opinan de forma diferente, y yo creo que eso es un grave peligro que estamos teniendo, porque creo que está causando una mayor polarización en la sociedad, digamos. No digo que el otro fuera bueno, pero por lo menos de alguna manera todos escuchábamos las mismas cosas y uno a veces te escuchaba las cosas que no le gustan. Y cada vez escuchamos menos lo que no nos gusta, me parece, digamos. Entonces, entonces creo que después una cosa que todos tenemos que tener la responsabilidad, volví a lo anterior, es decir, una cosa son datos y otra cosa es opinión. Y está perfecto que un medio diga esto es un editorial, esto es opinión, pero plantearlo como opinión y no como datos, que eso también muchas veces cruzamos esa línea y lo damos como si fuera información y es opinión. Pero a mí me preocupa mucho la polarización que está generando el reinforcement bias. Correcto. ¿Alguien quiere reaccionar o responder la pregunta que lanzamos sobre los próximos 10 años? A mí me entusiasma mucho pensar en los próximos 10 años porque creo que hay un factor en el uso de la tecnología y el Internet, y es que yo sí veo una América Latina más igualitaria y sí veo una América Latina más integrada, ¿no? Y ese gran habilitador es el Internet y es la tecnología. Si todos trabajamos en los siguientes 10 años en tener una transformación digital de región, si todos trabajamos bajo el principio de transformar con equidad, y eso me marcó muchísimo cuando vi la primera vez que José nos presentó esa lámina, me hizo completo sentido, porque si algo caracteriza a nuestra región es la desigualdad. Y la desigualdad en muchos ámbitos. A lo mejor no es el caso puntual de Uruguay, pero sí es el caso muy marcado en México, ¿no? Pero también hay un factor que es indispensable, y era una de las últimas láminas de Cacho, ¿no? La inteligencia de máquinas, la capacidad de ser mucho más predictivos, la capacidad de trabajar bajo los mismos principios, que fue algo que nos marcó mucho cuando conocimos el trabajo de la oficina de Mike, ¿no? Y lo primero que hicimos en México una vez que sacamos el decreto de unificar el portal fue el estándar de servicios digitales, y saber que si trabajamos en estandarizar nuestro proceso de digitalización, pero también en reconocer los procesos de digitalización de otros países, todos ganamos. Y creo que es algo muy importante para América Latina y el Caribe, integrarnos, vernos como región, compartir las soluciones tecnológicas, no tenemos que inventar la rueda. Si alguien ya está utilizando firma electrónica, pues usémosla todos y reconozcamos a nuestras entidades certificadores, porque eso nos hace la vida más fácil a todos, no nada más en la parte económica, en la parte de servicios, en la parte de poder capitalizar más nuestro talento. Así que eso es lo que visualizo en 10 años, una América Latina mucho más igualitaria, mucho más equitativa, una América Latina integrada, una América Latina vibrante. Muy bien. Cris, ¿tú querías cerrar? Yo me imagino dentro de 10 años, Cacho va a seguir ahí. Sí, estamos todos… Es lo único, estamos todos seguros. De eso estamos todos seguros. Eso estaba lo único seguro.
pero claro, va a ser todo, va a ser realidad esa ilusión que teníamos al comienzo, que desaparecen los edificios y la gente del Estado o los trámites van a estar, digo, no va a existir los trámites. O sea, todo lo que necesite lo voy a tener, me van a decir, me van a avisar que necesito algo. Así que, desde ese punto de vista, no sé, Cacho, qué te vas a dedicar a hacer, porque va a ser muy aburrido, pero bueno, va a estar todo hecho. Lo que sí, me parece que ahí es donde podemos empezar a ver ese mundo tecnológico tan cambiante, y ahí la mirada política, un poco lo que decía Yolanda, yo creo que es muy importante, ¿no? O sea, ¿para qué estamos o qué tipo de país queremos construir, o qué tipo de región queremos construir, o qué tipo de sociedad queremos construir? Y entonces ahí es donde empieza a pensar uno la perspectiva de género, de la cual no hablamos, lo que empieza a pensar uno de cómo incluyo a que toda la población tenga acceso a la tecnología, que toda la población pueda sentirse que es creadora, que es creativa y que se puede desarrollar. Y yo creo que eso quitaría muchos fantasmas del mundo actual, ¿no? Empoderar a las personas, porque además los desafíos son tan grandes que vamos a necesitar que todas las mentes estén colaborando para ese nuevo mundo con los nuevos desafíos que se presentan. Entonces imagino un Cacho aburrido ahí, sin mucho que hacer. Yo creo, un poco siguiendo lo que tú dices, yo creo que lo que va a haber dentro de 10 años es como decir un gobierno transparente, no en el sentido de transparencia sino que no de gobierno digital transparente, no vamos a saber que existe, digamos, así como la buena tecnología uno se olvida que existe, y cuando agarrás el celular y hablas no te pones a pensar en todo lo que hay por atrás y que lo hace funcionar, o nos subimos a un coche y lo manejamos y hoy ya no tenemos que saber cómo funciona el motor y cambiar las bujías y todo. Cuando uno va avanzando en ciertas cosas, hay cosas que nos parecen tan naturales que nos olvidamos que hay algo por atrás. Entonces, me parece casi muy lógico que en 10 años, vamos a decir, había una agencia de gobierno digital. Nos va a resultar hasta gracioso que existía, porque prácticamente son cosas que no las vamos a tomar con total naturalidad. Lo que recojo de esto es que tenemos que ser optimistas, que se están haciendo bien las cosas. Les quiero agradecer todos los aportes. Obviamente hubiera sido deseable tener más tiempo para dialogar con la audiencia. Muchas gracias y bueno, seguimos en contacto, y felicitaciones a GESIC y a todo el gobierno uruguayo por esta agenda y por estos logros. Gracias.